Es un placer para mí presentar a nuestro invitado de hoy, Gabriel Gutiérrez, mi hermano, maestro de infantil, responsable de la educación religiosa de un centro educativo y actor y humorista. ¿Sí? Pues alguno de vosotros lo conocéis, no me gustaría pasar por alto que esto de los focos, las cámaras y los micros le hacen sentirse realmente bien. Hoy viene como representante de la educación formal en un espacio que se llama educación informal. Entonces vamos a intentar establecer nexos entre lo que podría ser un centro educativo y lo que allí pasa y lo que nos podemos encontrar fuera de él. En primer lugar, Gabriel, no te pregunto por ti, te pregunto por cómo te ven los demás. ¿Cómo piensas que la gente te ve? Bueno, yo creo que la gente ve a un Gabriel responsable, formal, divertido, pero que sabe cómo se tiene que comportar, perdón, en cada momento, en cada circunstancia, y a lo mejor incluso a veces serio, porque también, pues por la evolución en el colegio, pues ahora tengo que asumir unos cargos que antes no tenía y pues a lo mejor a veces serio. Eh, si tuvieras, si tuvieras que contarle a la gente algo que eres y ellos piensan que no, ¿qué sería? Bueno, yo creo que soy más gamberro y más transgresor que lo que parezco. Eh, bueno, no sé si por mi forma de ser o por lo que sea, pero esa parte gamberra o de salirme un poco de la norma me gusta y me gustaría que la gente me identificara un poco más con eso también. Por conversaciones que he tenido contigo en diferentes momentos, creo que piensas que la escuela se compone de un grupo de niños, que serían el centro del proceso educativo, un grupo de profesores y también un grupo de padres. ¿Cómo piensas que tendría que ser la relación entre estos agentes? Pues primero necesaria. Es decir, si yo para mí lo imagino como las patas fundamentales para conseguir la educación de los niños y yo creo que es necesaria. Profesores, padres, incluso el personal que trabaja en el colegio, es decir, personal de servicios, personal que está en el colegio día a día. Y por otro lado, para mí tiene que ser fluida y sincera. Yo creo que serían las tres palabras. ¿Y cómo es la conversación contigo mismo de fluida y de sincera que eres maestro y padre? Siempre preguntan, ¿eh? Es que tú lo tienes muy fácil. Es muy distinto ser profesor o maestro y muy distinto ser padre. Lo llevo bien, es decir, en el aula ser padre me ha servido para ver también la educación de otra manera y fuera del aula, cuando me toca acompañar a mis hijos, a tus sobrinos en algún evento, pues cumpleaños, fiestas, etcétera, por la circunstancia de que mis hijos están en un colegio en el que yo he trabajado, pues a veces en algunos momentos puede ser incómoda pues de que hablen de cosas del colegio que tú sabes más pero no puedes contar y te gustaría contar a lo mejor. Entonces, en los coles, probablemente también en las familias, no es oro todo lo que reluce. Bueno, no es solo todo lo que reluce, pero hay más oro del que parece. No solo todo lo que reluce porque hay problemas, hay fallos, hay cosas que mejorar, pero sí que es cierto que hoy en día la gente tendría que valorar un poquito más algunas cosas que se hacen en los colegios y que parece que no tienen importancia. Te compro que en la escuela, para educar a los chavales no solo en contenidos, sino también en valores, padres, profesores, madres, profesoras, deben ir de la mano. ¿Dónde, si tuvieras que elegir dos sitios, dos personas que a ti te enseñaron los valores que en este momento encauzan un poco tu forma de ser, qué elegirías? Pues yo elegiría a mis padres y los puedo poner en un bloque. Yo creo que está claro. Y luego la gente que yo he conocido en la educación en el tiempo libre. Podría poner nombres incluso, pero por dejarlo en ese campo, todos los grupos que yo he pertenecido, campamentos, etcétera, todos esos monitores, esa gente que estaba ahí, ha sido lo que ha encauzado mi vida. Valores y familia, ¿vale? Y por extensión mi familia también. Sí, decíamos que éramos hermanos. Para mí nuestros padres también han sido muy importantes en lo que a día de hoy creo que soy. Pero yo los voy a diferenciar, ¿vale? Además por cosas que han pasado recientemente. Hace 3 años fallecía nuestro padre y 3 días después nacía mi hijo, tu sobrino. Entonces, porque yo creo que se lo merece y porque creo que es un homenaje que le gustaría, vamos a hablar de él. Pues sí. Hoy recordaba cosas, incluso cosas que leíamos el día de su entierro.
Y recuerdo muchas cosas de esos días, pero recuerdo sobre todo cuando lloraba, cuando yo me eché a llorar intentando leer unas letras, me acuerdo cómo me pusiste la mano encima del hombro y bueno, pues lo recuerdo, ¿no? ¿Qué recuerdo tienes de nuestro padre? Bueno, pues no esperaba yo esto, ¿eh? Pues a ver, tengo un gran recuerdo, es decir, incluso tengo recuerdo de mayor admiración incluso que cuando estaba en vida, ¿no? Es de esas cosas tristes que dices, esto me hubiera gustado vivirlo, sentirlo más en vida de él, pero tengo un gran recuerdo. Para mí es una persona que ha hecho todo lo que ha podido hacia nosotros, incluyendo a mamá, a su manera, como él podía, como él sabía. Sí que sabemos pues, que no era una persona cariñosa, que le costaba ser cercano, pero era cercano y cariñoso a su medida o por otros medios que él a lo mejor no dominaba. Pero he aprendido que tienes que luchar por lo que te guste. He aprendido que seas lo que seas, tienes que ser el mejor o intentar ser el mejor en tu trabajo. He aprendido el esfuerzo, he aprendido la responsabilidad, he aprendido muchísimas cosas. Sí, antes hablábamos de familia y de profesores, y a veces yo creo que nos hacemos, y en términos son pajas mentales, ¿sí? Le damos muchas vueltas y ostras, yo lo tengo tan claro. Tengo tan buenos recuerdos de cuando yo era crío, tengo tan buenos recuerdos de mi padre, de mi madre, que muchas veces con mi hijo, perdón, intento ser como eran ellos conmigo. No me complico mucho más la vida. Y este espacio de educación informal, y ahora te voy a contar una anécdota para que te sonrías y no nos pongamos tan trascendentales, tiene mucho que ver con esto. Yo muchas veces he dicho que me parezco mucho a él. Doy fe. Y creo que Lo que pasa es que de esto me gustaría hablar a día de hoy también con él, porque ahora es cuando empiezo a entender algunas cosas. Creo que en algunos momentos ha intentado que no me parezca tanto a él o que haga cosas que a lo mejor él no pudo hacer por las circunstancias. Yo soy como él decía, en una huelga o en una manifestación, si no quieres que la poli te corte el paso, tienes que cruzar un camión, quemar Balas de paja y echarlas allá a mitad del paso de Independencia, ¿no? Me siento mucho así, me siento muy transgresor, que lo decías tú antes, muy radical en muchas cosas. Y sin embargo, yo creo que a él le hubiera gustado que estudiara, que me formara para poder ser transgresor a través de otras vías. ¿Sí? Yo creo que la paja quemada es una metáfora de todo lo que se puede hacer por modificar el sistema. ¿Qué anécdota recuerdas tú de tu padre, que no es de nuestro padre? Pues muchas. A nivel transgresor, yo me acuerdo cuando viajé a Francia, vuelta del viaje a Francia, paramos en una panadería a comprar pan, no llevábamos moneda francesa y él estaba empeñado en pagar con pesetas, entonces pesetas, y no nos las querían coger y partió la barra de pan y nos dijo, comer pan, hijos, comer pan. Y la cajera aquella gritando en francés para que viniera el señor y al final cogieron las pesetas. Hombre, y más les valió. Yo no sé si tenemos un recuerdo idealizado, ¿no? Me imagino que él tenía muchos defectos, algunos como la excesiva. Quiero decir, esto de pasar la bayeta por el cristal de la ducha cada vez que te duchabas, esto de tener las revistas ordenadas y toda esa escuadra, ¿no?, encima de la mesa, porque tal vez fueran defectos, pero yo tengo un gran recuerdo y creo que nos ayudó en muchos aspectos. Y ahora hablo de mamá. Bueno, ¿y mamá qué? Bueno, ¿Qué pues, de ese actor secundario últimamente que se habla mucho? Que si mujeres, que si hombres, que si... ¿Y mamá qué? pues mamá ha sabido ser padre y madre. Es decir, porque lo que te decía yo de papá, sí hay que no reprochar, pero sí que, como bien decías, ahora a lo mejor idealizas, pero yo papá sí que me faltó cercanía en algunos momentos, o yo con él que me costaba más hablar, el que íbamos a encontrar momentos, y mamá hizo eso, por lo menos en mi caso. Tú sí que hablabas más con él y tal, pero en mi caso mamá hizo de papá muchas veces, y ahora que papá no está, pues mamá sigue haciendo de mamá y de papá, y yo me quito el sombrero. Es decir, por lo que hizo, por lo que hace, y como bien dices, sabiendo ser un actor secundario. Qué importante es. En los Goya, en los Oscars también se da Oscar y Goya Al actor secundario. ¿vale? Si no, no habría películas. Yo a mi hijo le digo que tiene una superabuela. Totalmente. Yo veo cuando lo coge, me cago en la mar, con su edad, es una tirilla, y sus nietos son más mayores, más grandes que ella, y los coge Totalmente. y los levanta. Entonces, bueno, nos quedamos con la imagen de la superabuela
del Yayo Juan que está en el cielo, ¿no? Yo de momento no le puedo explicar más a mi hijo. Bueno, pues para quitarle un poco de hierro al asunto, vamos a hablar de religión. Muy bien. De un padre ateo y de una madre cristiana no practicante, un responsable de pastoral de un centro educativo, ya ven, con sus crisis de fe, incluso crisis de fe recurrentes. Cuéntanos lo que quieras de la religión, por favor. Bueno, pues a nivel de familia es lo que dices. Yo ha sido un tema, me he sentido a veces la oveja negra de la familia. Por unir un poco el tema que decíamos de familia y tal. Entonces yo lo primero en la familia me costó. Aunque mis padres siempre apostaron por un colegio concertado. Y en ese aspecto, pues bueno, me refiero que no me han puesto vallas, pero sí que ha sido un tema durillo para mí el cómo vivirlo y el cómo asumirlo. Y la educación religiosa hoy en día, como profesor, pues yo creo que no tiene nada que ver con lo que la gente cree que es la clase de religión. Y como padre, pues es complicado. Es decir, yo primero he empezado diciendo que en mi casa fue difícil, pero yo en mi casa también dices, ¿y esto cómo lo planteo, cómo lo trabajo? Te voy a hacer una pregunta, creo que muy difícil, porque a lo mejor yo tampoco la podría contestar. ¿Tú dirías que yo soy cristiano? Oye, ya que yo tengo mis crisis de fe, voy a compartirlas con gente. Pues yo creo... Es difícil, ¿eh? Porque por un lado diría que no. O sea, lo primero que me viene es no. Además, yo creo que intentas ser coherente con eso y yo lo admiro. Es decir, como persona creyente, admiro que tú no creas y que encima lleves tu vida un poco en relación con eso. Pero por otro lado, yo creo que como tú, hay tanta gente que por la forma que tiene la Iglesia, por la forma que la imagen que ha vendido la Iglesia, son como cristianos ocultos. Es decir, si esto fuera de otra manera, yo creo que seríais, os reconoceríais. Soy cristiano oculto. Que mira, yo comparto un poco tu visión y te hago la pregunta a idea, porque cuando yo hablo de crisis de fe, pues no me gusta llamarlo así, pero no dejan de serlo, ¿no? Yo pienso que podría haber sido un apóstol de Jesucristo si este hubiera existido, pero me cuesta mucho que mi hijo estudie en un cole concertado. Entonces, bueno, pues esa es mi posición, no lo vamos a resolver, con lo cual ahí queda. Vamos a seguir adelante, ¿de acuerdo? Bueno, este espacio se llama Educación Informal, así que juguemos. Venga. Hemos metido al inicio de la entrevista, mejor dicho, antes de que empezase, hemos escrito en 4 papeles cada uno 4 palabras que a nuestro criterio tenían que ver con la educación. Eso es. Nos las hemos intercambiado, cada uno hemos eliminado 2 y las 2 restantes las hemos metido en el bol. Eso es. ¿Vale? Así que ni tú ni yo sabemos todo lo que hay en este bol en este momento. Hablemos de educación, Venga. de educación informal. Vamos Elige una, pregúntame, háblame de ella, léenos. Humor. Humor. Esta la has escrito tú y me la he quedado yo. Sí. Porque me parece necesario, no, imprescindible. En el aula, con las familias, nos hace falta un poco reírnos de nosotros mismos y, como decíamos también, el reconocer errores y también hacer la cosa divertida. Hablamos también de la religión. Es que la religión puede ser divertida. Es que yo me preguntaba una vez, ¿imitas en clase? Pues es que yo imito, y si hace falta imitar a Moisés, pues me pongo una voz de Moisés. ¿Cómo contaría Eduard Punset esto de que los mares se separan? Pues es que ni siquiera la ciencia puede explicarlo, lo que hizo Moisés con las aguas. Bueno, pues cualquier cosa. El humor engancha, o sea, engancha en cualquier parte. Y en la educación, más. Y se aprende más riéndote 10 minutos que soltando una chapa de 50. Sí, este espacio educativo que queremos lanzar en la web tiene mucho que ver con esto también. Yo en el aula no llego porque a veces, en algunos momentos, tengo que ser formal. Claro, es que parece que tú que estás en la universidad, parece que tenéis que ser serios. Y yo, como soy de infantil, pues parece que tengo que hacer más el payasito. Pero yo el año pasado, que también pude dar clases a mayores,
Pues yo lo metía también y funciona. O sea, doy fe de que funciona. Doy fe, además. Doy fe. Me toca. ¿Sí? Venga. Futuro. Esta la has escrito ¿Te tú. has escrito yo? y me la he quedado yo. Futuro. Educar es futuro. Había dos palabras con las que me he quedado, que ha sido innovación y futuro. Creo que la una va ligada a la otra y creo que ambas tienen que ver con la educación. A mí me preocupa mi hijo. Me preocupa que cuando él sea mayor encuentre algo que sea ya ingobernable. No hablo de política. Hablo de que sea ya un barco en el que no encontremos nuestros bosques, en el que no encontremos lugares para convivir, en el que no haya proyectos que compartir. Entonces me preocupa. Y creo que el futuro solo se resuelve con educación. Y es por eso también que yo creo que desde que mi hijo nació, pues como que me ha entrado todavía más esas ganas de enseñar, ¿vale? Esa vocación, que a veces a los profesores de universidad no se nos supone tanto, pero que en mi caso y en este momento pues la tengo ahí en ebullición. Yo escribía futuro también, primero porque confío en el futuro de la educación. La educación está cambiando y yo confío que va a ser para bien. Y también porque el otro día Julia dijo que de mayor que quería ser profesora. Y yo dije, ¿cómo será la escuela cuando Julia, si llega, que ojalá llegue, sea profesora? Y la intenté imaginar, pero es que es muy difícil imaginar. Si Julia, mi sobrina, llega a ser profesora, vamos a ser un estirpe de profesores estrictos. Eso es. Con buen humor, pero estrictos y disciplinados. Bueno, pues como los grandes grupos de rock, vamos llegando a su fin. Ya el público, Otra, volveremos. Estamos acercando al final de la entrevista. Me gusta mucho esta dinámica divertida, de este punto de vista divertido de la educación. Qué bien. Así que vamos a ver cómo de fresca tiene la mente este profesor este maestro de infantil. Venga. Mi propuesta es la siguiente. Yo tengo todas las letras del abecedario escritas. Sí. De cada letra tengo alguna palabra que, en mi opinión, tienen que ver con la educación. En mi opinión, nadie ha dicho que en este programa todo lo que aparezca es técnicamente correcto. Bueno. Bien, en mi opinión tiene que ver con la educación. Entonces, te propongo que elijas una letra, yo te lanzo una palabra y tú de manera muy rápida me dices qué piensas que tiene que ver con la educación. Que tiene que ver con la Vale. educación. ¿Solo voy a decir una o voy a decir varias? Vas a decir... Porque tengo curiosidad de algunas. Depende de cómo vayas, ¿eh? Venga, la G de Gabriel. La G de Gabriel. Oh, es un poco dura para ser el primer programa, pero... Gilipollas. Pues es que hay muchos gilipollas también en la educación. A mí me pone... Mira, además va con la G. Ojo, esto no sé si es correcto, pero Es informal. voy a decir lo primero que me viene. Hay mucho gurú de la educación, que va con la G también. Y hay mucho gurú gilipollas de la educación. Es decir, esto no es tan nuevo ni tan distinto de como debería ser. Entonces, cuidado, yo diría cuidado con los gurús de la educación. Cuidado. Yo también lo pienso. Pienso que hay más de educación en todos los profes, maestros que no conocemos, que en muchas de las personas que quieren ser una referencia. Lo voy a matizar para que no quede así muy rápido. Es decir, no está mal que haya gurús, no está mal que haya gente que nos abra caminos, nos abra nuevos horizontes, pero no nos olvidemos de los que han estado pico y pala todos los días en la escuela. Es decir, yo no puedo hacer de menos al profe que tengo en mi cole, que lleva 40 años en el colegio, por un señor que venga que se le ha ocurrido no sé qué. Es válido eso, pero ojo con el señor de 40 años. Totalmente de acuerdo. Elígeme otra, que te veo bien, Venga, la M de mamá. Mira, pues mamá estaba, pero no te lanzo esa. Te lanzo música. Música. A mí me gusta mucho. Es que yo en el aula de infantil, antes cuando decías cómo me ven, pues yo creo que hay muchas familias que me ven pegado a una guitarra, porque yo en la clase de infantil, tanto la clase de religión como la clase, voy con la guitarra. Con humor entra mucho mejor la educación y con música entra mucho mejor. ¿Cuál fue la última canción que cantaste en una clase de religión? En una clase de religión, Somos una familia, de Migueli. Somos una familia, un auténtico mogollón. Te tengo que pasar el disco, te va a gustar. Cristiano oculto. Me encantará. Venga, que te veo bien. Una Venga. una más. Pues tengo curiosidad, por ejemplo, por la X. Pues hombre, no podría ser otra. Lo que me extraña es que tengas curiosidad. ¿Xilófono?
Pues mira, xilófono me viene Emilio Aragón. Y te voy a decir por qué. Y para mí es importante la educación. Emilio Aragón hizo una entrevista en El Hormiguero y Pablo Motos se enteró de que el primer instrumento que había tocado era el xilófono. Y no encontró un xilófono en Madrid. Y le construye un xilófono con botes de agua para que él toque. Y el tío, un crack. Unido a lo de la música que decías antes, este tío sabe de música como nadie. Y lo ha aprendido en su familia. Así que estamos uniendo un poco todo lo que hemos dicho. Él aprendió en su familia algo que a día de hoy pues, le ha conducido su carrera y bueno, ahora es un director de orquesta estupendo y para mí, pues un ídolo a seguir. Pues me parece un poco transgresor terminar el programa con un xilófono, pero así aquí lo vamos a dejar. Porque yo no lo había puesto por... He visto a Emilio Aragón tocando el xilófono, pero yo lo había puesto porque el xilófono es esto que toda la vida te han enseñado en la escuela, pero que si no te enseñan en la escuela lo que es un xilófono, tú no lo aprendes. No lo aprendes. Pues mira, yo no me lo enseñaron, pero teníamos un xilófono de pequeños en casa. Entonces, de chapitas. De chapitas. Pues con un xilófono que te lo enseñan en la escuela, pero que también tus padres te pueden enseñar a tocar el xilófono, vamos a cerrar el programa. Pues oye, un placer. Corto, ¿no? Bueno, ya nos lo dirán la gente que nos vea. De verdad que muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Gabriel. Que siempre que quieras. Y hemos conseguido salvar el programa sin imitar a José Luis Perales. Eso es. También Que no está estar mal. muy orgulloso como entrevistado. Un placer, un abrazo. Gracias.